Aquí vemos eh, todo resumido en un solo libro. Imagínense, para resumir, cuando miramos el resto de la Biblia, el resto del Antiguo Testamento, vemos como lucha por haber desechado la palabra de Dios y luego otra vez Dios habla de cómo se pueden volver a unir. Luego otra vez vemos combate, lucha, vemos cómo el ser humano se ha rebelado contra Dios y luego otra vez cómo se puede volver a unir. Este libro no es la excepción, este libro está hablando exactamente lo mismo. Pareciera para algunas personas, todo el tiempo, así lucha, sufrimiento, fracaso, y luego Dios viene y ayuda. Así pareciera, ¿no? Dios viene y restaura. Pero realmente está hablando un mismo suceso. Cuando una persona recibe la salvación, uno de los primeros libros que debe leer es este, que acabamos de leer, Abdías. ¿Qué dice en Hechos? En Hechos capítulo 10, 43. Vamos a leer Hechos 10, 43. Hechos 10, Hechos 10, versículo 43. Así. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire lo que dice este versículo. De este dan testimonio todos los profetas. Así dice, ¿cierto? De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Al leer el libro de Abdías encontramos el Evangelio, no sé si se dieron cuenta, en especial en el versículo 17, versículo 21. ¿Qué viene después del fracaso, después del quebrantamiento, después de haberse rebelado contra Dios? Inevitablemente viene la salvación. Se nombra, los versículos que acabamos de mencionar, allí el 17 y el 21, allí se nombra la salvación, la salvación. Es necesario que haya en todo ser humano, primero que todo, conocimiento de dónde se está. Génesis 1.1, Génesis 1.2. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía, en tinieblas. ¿Cuándo? Desde el principio. Está hablando de nosotros. Todo ser humano, ¿cómo llega a este mundo? Desordenado, vacío, en tinieblas. Uno podría decir, pero un bebé, ¿qué culpa? Un bebé que es inocente. Así esas expresiones estamos acostumbrados a oír cuando alguien piensa en un bebé. Nuestro punto de vista nos va a mostrar así. Por eso las personas que andan en su carne, es decir, una persona en modo natural está en su carne. ¿Está en el espíritu o está en la carne? Una persona en modo natural está en su carne. Y en su carne, una persona que no tenga el espíritu de Dios. Por ejemplo, hay religiones que nosotros sabemos, no es un secreto, que no tienen nada que ver con Dios. Si ustedes piensan en una religión que no tenga el espíritu de Dios, van a encontrar muchas. Entonces, pensando en una de ellas, cualquiera, que no tenga el Espíritu de Dios, ¿qué piensa de un bebé? No, pues que inocente, no tiene la culpa, es un angelito, así dicen las personas, ¿no? Pero cuando miramos la Biblia, no. ¿Por qué las personas se expresan así? Porque el ser humano cree que el cielo se gana por sistema de méritos. Si una persona ha hecho tales cosas, mejores que otra persona que no hizo esas cosas, puede ir al cielo. ¿Quiénes pensaban así? Sabemos cuando un fariseo oraba puesto en pie diciendo, gracias Dios, porque yo no soy como los otros hombres. Esa persona en su oración que estaba manifestando se comparaba porque él hacía cosas que otros no hacían. Él se sentía que si alguien debía ir al cielo tenía que ser él. ¿Por qué? Porque él ayunaba 2 veces a la semana. Eso es, ¿qué estaba mirando él? Sus obras. Y decía así, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo hago. Eso se llama obras. ¿Quiénes están así? Toda persona que no tenga el Espíritu de Dios. Toda persona en modo natural está en sus obras, está mirando lo que hace, lo que hace. Si se levanta temprano a orar, para esa persona se desarrolla una justicia muy grande. Cuando la Biblia dice no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10,
¿A qué se refiere? Ninguna justicia humana le va a ser tenida en cuenta a ninguna persona. Ninguna. Es más, como dice Isaías 64:6, ¿cómo es toda justicia humana? ¿Cómo es toda justicia del ser humano? 64:6, 66:4. Ahí como que vamos a mirar Isaías, vamos a mirar Isaías, Isaías, capítulo 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está hablando la condición de todo ser humano. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros como somos, toda la humanidad como es, todos los seres humanos como suciedad. Nuestras maldades nos llevaron. Nosotros hacíamos algo para salir de nuestras maldades, queríamos. Pero el que una persona trate puede hacer que salga de la maldad, no. Porque las personas piensan como maldad sus obras. En modo natural el ser humano, ¿dónde tiene su mirada? En el hombre, en sí mismo. A tener la mirada puesta en el hombre, ¿dónde ve la maldad? A la persona que llegó tarde al colegio, un niño que llegó tarde al colegio, una gran maldad. Ahora, no estoy diciendo entonces que hacer todo ese tipo de cosas terribles o peores, acabo de mencionar una suavecita, ¿no? Pero hay unas que se pueden mencionar que peores. No estamos invitando ni diciéndole a las personas que hagan ese tipo de cosas. Estamos mostrando que aunque una persona se porte de una manera muy correcta, aunque una persona durante toda su vida sus padres hayan estado pendientes de él y esa persona nunca se haya enojado, hayan evitado que se enoje. Eso es imposible, pero estamos haciendo un caso hipotético. Una persona que nunca se ha enojado, nunca le ha hablado irrespetuosamente a sus padres, nunca se ha burlado de sus padres, nunca ha hablado con menosprecio de nadie. Imaginemos una persona como el ser humano quisiera que fueran todos los demás. Una persona que nunca ha codiciado. Una persona que nunca haya dicho mentira. Eso es imposible, pero estamos haciendo un caso hipotético. Suponiendo que una persona lograra semejante justicia como es delante de Dios, esa justicia como es, como trapo de inmundicia. Todo lo que el ser humano hace no lo deja en una condición diferente. Toda justicia, toda obra linda, hermosa que un ser humano haga, más lo aleja de Dios. No estoy diciendo lo contrario, o sea, tengo que hacer esta claridad porque sé que hay personas que en su carne, sin conocer el Espíritu, sin conocer el mundo de Dios, el corazón de Dios, dirían, vea, está invitando a hacer maldades. No estoy diciendo eso. No es necesario que el ser humano haga una maldad peor delante de los hombres, porque delante de Dios ya está mal. El hombre más correcto, más altruista, que haga obras de caridad, que sea amable, que sonría, como algunas religiones le dicen a sus miembros, que se expresen siempre, hola, ¿cómo estás? Eso no los hace buenos, eso no los hace mejores personas que otros. Antes, lo que les estamos diciendo, entre más una persona se apoya en ese tipo de cosas que delante de los hombres tiene reputación de ser buenas, entre más una persona haga eso, más se eleva su propia justicia. ¿Y qué dice la palabra de todo aquel que tiene su propia justicia? Muy bien, la tiene arriba. ¿Qué dice la palabra? Vamos a mirar Romanos 10. Romanos capítulo 10. Dice, Romanos capítulo 10, dice, el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Cuando una persona trata de establecer su propia justicia, todo ser humano, de manera natural, trata de establecer su propia justicia. Trata de verse delante de los hombres, trata de verse mejor. No tan, si hay groseros, él trata de mostrarse como el menos grosero.
Si hay personas que hacen escarnio, que se burlan, que colocan apodos, que menosprecian a los demás, entonces hay personas que tratan de no ser así. Tratan significa lo van a hacer, aunque sea en una pequeñísima proporción, pero lo van a hacer. Pero la persona que está tratando de mostrarse delante de los demás correcto, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a personas que se mostraban así? ¿No les dijo acaso sepulcros blanqueados? Porque lo que tratan de hacer es delante de los hombres, tratan de mostrarse correctos delante de los hombres. Pero ¿por qué Jesús les dice sepulcros blanqueados? Porque por dentro están llenos de toda inmundicia, de toda podredumbre, toda cosa podrida. Cuando leemos Romanos 3 del versículo 10 en adelante, parece que está describiendo a algunas personas muy malas. Está describiendo a todo ser humano. ¿Y a quién más? A los que se creen buenos. Vamos a leer esos versículos. Estamos en Romanos capítulo 3. El versículo 10 ya sabemos, ¿no? No hay justo ni a uno. El versículo 11, no hay quien entienda. El versículo 11, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando leemos estos versículos, pareciera que estuviera describiendo a personas muy, muy malas. La gente se imagina en modo natural, sin el Espíritu de Dios, las personas se imaginan a esos que muestran en las películas, que están en las cárceles y que en las cárceles se vuelven más malos todavía. Porque el ser humano se imagina que hay personas más malas que otros. Porque el ser humano juzga por su vista. Entonces, una persona que sea grosera, casi todos en la familia tienen a alguien que sea grosero, que sea guache, que sea altanero, que se exprese de una manera escueta, que la gente le dice, oiga, pero tranquilícese, modere el lenguaje, respete. Hay personas a las que les dicen así, ¿no? Entonces uno se imagina, ese es el peor. Sabe que esa persona que estamos juzgando como el peor, esa persona al ver su maldad tan evidente, tiene más posibilidad de recibir la salvación que aquellos que vemos como un ejemplo, una religión, los religiosos que se visten de una manera específica, muy linda, muy hermosa, y que tratan de saludar siempre sonriendo. Jesús los llama hipócritas, porque son iguales de malos y de perversos a ese que queda en evidencia. Pero como ellos están tratando de mostrarse, son hipócritas. Si una persona muestra una cara que no es la verdadera, esa persona que es hipócrita. Ahora, no estoy invitando a tengo que hacer esa aclaración muchas veces, no estamos invitando a las personas a que sean déspotas, guaches, irrespetuosos, no, estamos en una sociedad donde la gente mira eso. Incluso, ustedes saben que algo que menciono aquí mucho es, falsos pastores, ¿qué característica tienen? Se visten impecablemente, ¿no? Ahora, significa que yo nunca me he vestido con corbata, a veces me ha tocado, porque para predicar hay personas que se fijan en eso. Si uno no tiene determinada vestimenta, entonces no escuchan, porque hay un estereotipo. Entonces, no estamos invitando a las personas a que hagan maldades. No necesitan hacer más. Esas personas que se creen correctas son las más malas delante de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 5, versículo 20? Ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Por qué Jesús tuvo que decir hipócritas a gente que se mostraba impecable? Y no era solamente ante los ojos de las demás personas. Jesús veía, ellos son un estándar. Si fuera por comportamiento, el reino de los cielos, ¿quién tenía el cielo asegurado? Las personas que en esa época pertenecían a una cultura que leía mucho la Biblia, oraban mucho y solamente debatían y debatían. Eran personas que el nombre, fariseos. En esta sociedad tenemos
como si los fariseos fueran personas que hacían maldades, pero no. Jesús mismo los coloca a ellos como el ejemplo, el estándar moral más alto. Nadie tenía un comportamiento más ejemplar, pero a personas que tenían ese comportamiento ejemplar, hacían largas oraciones, se veían, ante la sociedad se veían como los más dignos de ir al reino de los cielos. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, 1 Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que Dios espera ver en el corazón de una persona? Cuando miramos ese versículo 17, versículo 21 de Abdías, hoy hemos considerado el libro de Abdías. Todo el libro de Abdías tiene un solo capítulo, pero ahí está el Evangelio. Ahí se habla de la salvación. Para que se nombre la salvación significa hubo alguien que nos salvó. La salvación no se puede ejecutar por sí mismo. Una persona no puede salvarse a sí mismo. Si no, no sería salvación. Si, digamos, una persona está en una piscina y está luchando y tiene fuerza y alcanza a empujarse con el fondo, tal vez es alta, esa persona es alta y es fuerte y se empuja y entonces alcanza a respirar y así se va lentamente y con calma, de pronto se logra ir hasta el orillo de la piscina y sale, uy, yo no sé nadar y no me ahogué. Esa persona no puede decir, me salvaron de morir ahogado. Esa persona no puede decir que lo salvaron. Porque si esa persona logró salir por sus propios medios, eso no es salvación. En las que se conocen como iglesias, pero que no son iglesias delante de Dios, las personas están luchando para ellos mismos, por sus méritos, por su capacidad, por su comportamiento, por su conducta, agradar a Dios. Lo que hoy hemos mostrado más ampliamente es, no hay nada que el ser humano pueda hacer que le pueda llevar a Dios. Una vez, un joven se fue detrás de Spurgeon y le dijo, Spurgeon, yo necesito la salvación, enséñeme cómo puedo ser salvo. ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así. Spurgeon entonces lo miró y le dijo, lo siento, no hay nada que usted pueda hacer. Y siguió caminando, y ese joven quedó impactado. Entonces se estaba caminando, no puede ser. Y lo alcanzó otra vez, dígame, no, debe haber algo, dígame, lo que usted me diga que tengo que hacer para ser salvo, eso voy a hacer. Y volvió y lo miró y le dijo, joven, le digo, no hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Y siguió caminando, entonces el joven estaba asustado. Hasta que ya la tercera vez Spurgeon le dijo, es que lo que se tenía que hacer para que nosotros fuéramos salvos ya se hizo. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si usted logra creer lo que Él hizo para salvarnos, eres salvo. Pero si tú estás mirando qué haces, qué es lo que tiene, estás igual que los fariseos, tratando de hacer algo para ser mejores que los demás. Dios no califica con un sistema de puntos. Dios no da una calificación de este sí, este no, este va mejor. Dios no mira de esa manera. Dios, ¿qué es lo que mira? El corazón. ¿Y qué es lo que Dios espera ver en el corazón del ser humano? Cree a la palabra de Dios, cree lo que Dios en todas las escrituras dejó que iba a hacer para salvarnos, como leímos hoy, versículo 17, versículo 21, la salvación. La salvación. El Mesías, ¿con qué finalidad tenía que tomar cuerpo humano y venir a este mundo? Para salvarnos. El Mesías que iba a ser enviado y que fue enviado, nuestro Señor Jesucristo, Él venía para salvarnos. Él venía para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Por eso es que nosotros decimos nuestro Señor Jesucristo. Así decimos constantemente acá, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mencionamos así? Porque Él nos compró con su sangre. ¿Para qué derramó su sangre? Apocalipsis 1.5, ya por el tiempo vamos a parafrasear. En Apocalipsis 1.5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí dice de qué manera se efectuó la salvación. El pecado es lo que hacía que nosotros no pudiéramos estar en paz con Dios. Nosotros estábamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ser pecador es estar destituido de la gloria de Dios.
Pero nuestro Señor Jesucristo solucionó ese problema. ¿Qué hizo? Primero que todo, quitó el pecado de en medio. Y así lo dice la Biblia. Él vino para quitar el pecado. Leamos un versículo, leamos cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Vamos a mirar ese versículo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3, 5. Después de segunda de Pedro, primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué fue que vino nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice, ese versículo lo dice de una manera muy sencilla. Él apareció, aquí dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Esos versículos que nosotros aquí mencionamos, no los vas a escuchar mencionar en las que se hacen llamar iglesia. Allá no mencionan. ¿Por qué no mencionan estos versículos? Porque ellos, por su lógica, por su punto de vista, ven, todo el mundo es pecador. Dígame quién, es que todos son, todo el mundo. ¿Quién puede decir que no? Así se expresan. ¿Tiene lógica lo que ellos están diciendo? Tiene lógica, por eso con su vista se condenan. Con su vista niegan la palabra de Dios. Y Jesús puso un requisito para todo aquel que quiera venir en pos de mí. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Si alguien quiere, pregunta ya para terminar. Normalmente hacemos preguntas al comienzo, pero Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona para ir en pos de Jesús? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tomar su cruz. Todos los hermanos, los que están contestando son hermanos. Todos están diciendo negarse a sí mismo, negarse a sí mismo, negarse a sí mismo. ¡Ay, ya! Alguien dijo, tome su cruz. Alguien dijo, tome su cruz. Es que lo normal es que la mayoría de las personas solo ven esa parte de ese versículo. Como si para ser salvo tuviera uno que hacer algo. Entonces solamente se ve, tome su cruz y sígame. Pero no cualquiera puede tomar la cruz. Para que alguien pueda tomar la cruz, primero que todo, tiene que negarse a sí mismo. Si no se niega a sí mismo, no puede tomar la cruz. Cuando nosotros tratamos de compartir el Evangelio, con qué muralla nos encontramos? Con la lógica, con el sentido común, con la prudencia de la persona a la que le queremos predicar. Y apenas le decimos que Jesús quitó el pecado del mundo, la gente lo entiende, ¿no? Porque estamos hablando en español, pero en el corazón no lo pueden recibir. Hay una resistencia. No, ¿cómo así? No lo expresan, pero realmente lo que sale de ellos es imposible que alguien diga que ya fue libre del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Cristo murió por nuestros pecados. Como dice Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya Jesús lo hizo, ya lo hizo. Si tú sigues tu punto de vista, esto que te estamos diciendo lo echarías en un saco roto. Estarías botando. Lo que te estamos dando es un tesoro. Pero si tú usas tu punto de vista, mañana ya no habrá quedado nada. Es como si no hubieras escuchado nada y seguirías diciendo que eres pecador y que vas a ser pecador. Te invito ya para finalizar una tarea. Mira Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante. Ahí Jesús cuenta los únicos dos destinos que hay. Para toda persona solo hay dos destinos. Una vez que dejemos este cuerpo, solo hay dos. Y Jesús lo explica. El que va al infierno, ¿por qué va al infierno? Porque él cree y toda su vida creyó a su punto de vista. Aunque ahí nuestro Señor Jesucristo explica que la única forma de que una persona sea salva es si logra creer lo que está escrito en la palabra. Si una persona logra creer lo que está escrito acá, esa persona es salva. Pero si no logra creer, inevitablemente va al castigo eterno. Es fácil, es muy sencillo, solo tiene que creer lo que está acá. Pero ¿quién puede creer lo que está acá? Si el común de las personas adapta algunos versículos a lo que entiende. Por consiguiente, no reciben el corazón de Dios, sino una religión de salida de su propio corazón. Así se formaron todas las religiones. Han salido del corazón del ser humano y usan uno que otro versículo. No lo pueden entender todo. Cuando una persona recibe la salvación,
toda la Biblia se hace clara. Todo cobra sentido. Antes de recibir la salvación, solamente los versículos que en determinada religión les muestren para sustentar una doctrina específica. Pero el resto de la Biblia no encaja, no encaja, no encaja. Incluso aquí coloco un ejemplo ya para terminar, un ejemplo corto. Ustedes hablan con unitarios y con trinitarios, los dos polos opuestos. Trinitario, ¿qué versículo usa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos usan ese versículo, les encanta. Unitarios, ¿qué versículo usan? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Los de esta doctrina, ese versículo lo defienden, pero cuando se les muestra este otro, se confunden y se enojan, y viceversa. Los de esta doctrina aman el versículo que defiende su doctrina, pero cuando van a mirar el otro, se enojan. ¿Por qué? Porque no están defendiendo el corazón de Dios, la palabra de Dios, sino están defendiendo una doctrina específica. Nadie se salva por pertenecer a alguna doctrina específica. La única forma de que alguien se salve, primero que todo, que se niegue a sí mismo. Lo que dijeron los hermanos ahora, niéguese, niéguese, niéguese. Después de que se logre negar a sí mismo, reciba lo que está aquí escrito. ¿Qué está aquí escrito? Jesús derramó su sangre para lavarnos con ella de todo pecado. Eso está aquí en la Biblia. Jesús vino para quitar el pecado de en medio. Eso está aquí en la Biblia. Como dice acá, Él apareció para quitar el pecado. Eso está acá, lo leímos hoy. Entonces, esto no tiene sentido si no te niegas a ti mismo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El Evangelio es hermoso. El Evangelio es lo más hermoso. Porque el Evangelio, primero que todo, solo lo puede recibir una persona que se da cuenta cuál es el destino que estaba llevando. Todo ser humano, todos merecíamos ir al castigo eterno. No merecíamos otra cosa, no íbamos en otro sentido, única y exclusivamente desde si hubiéramos muerto cuando éramos bebés, al mes de haber nacido o al año, íbamos al castigo eterno. Pero llegamos a esta edad, Dios nos permite un privilegio, poder escuchar para poder recibir. La única forma de que alguien reciba, si bota su pensamiento y escucha lo que está escrito en la palabra. Leyéndolo encontraría contradicción si todavía quiere tener su integridad. El que retiene su integridad, esa persona le pasa lo que le pasó a Job. Job experimentó tanto quebranto, tanto sufrimiento, como leímos hoy en Abdías, quebranto, sufrimiento. ¿Para qué? Para poder Dios tener misericordia de Job. Porque Job retenía su integridad. Hasta que esa integridad no se rompió, él pudo darse cuenta de lo que verdaderamente era y puso su mano sobre su boca. Permite que todas las personas que van a ver esta corta predicación, bueno, como de más de media hora aproximadamente, permite que puedan en su corazón evaluar con qué óptica habían estado mirando el mundo espiritual, las cosas de Dios, con la óptica humana, en modo natural, desde la carne. De esa manera nadie podría alcanzar la salvación. Si una persona deja este mundo siendo pecadora, va al castigo eterno. La oportunidad de que la persona logre salir del pecado es que logre creer lo que está escrito en la palabra. Te pedimos que abras el entendimiento a las personas que van a ver, que vieron esta predicación, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todas las noches estamos compartiendo por unos 30 minutos, hoy 35 minutos. O sea que empezamos hace 35 minutos, todos los días a la hora en punto, finalizando más o menos a esta hora. Nos vemos mañana, y quienes quieran por la mañana recibir el pan de cada día, solo por 10 minutos consideramos un versículo. ¿A qué hora? A partir de este momento, súmele 9 horas y 25 minutos. En 9 horas y 25 minutos estamos aquí compartiendo. Nos vemos. Chao.